Me miró a través del vidrio del café como si pudiera ver algo roto dentro de mí, algo que ni yo misma sabía que seguía sangrando, y entonces dijo en voz baja: «Te ves cansado, como mi esposo antes de irse». Y esas palabras me atravesaron el pecho porque yo era esa joven viuda y esta es mi historia, una historia que nunca planeé contar pero que nació el día en que la soledad dejó de ser silenciosa. Me llamo Elena y durante años aprendí a sonreír sin sentir, a caminar sin rumbo y a sentarme frente a una ventana fingiendo que esperaba a alguien, aunque en el fondo sabía que nadie volvería a cruzar esa puerta por mí. Mi esposo Daniel se fue una noche lluviosa sin despedirse, no hubo pelea ni gritos, solo una nota corta sobre la mesa que decía que me amaba pero que ya no podía respirar, y desde entonces el amor se convirtió en una palabra pesada, difícil de pronunciar sin que doliera. El café donde lo vi a él se volvió mi refugio porque ahí nadie hacía preguntas, el ruido de las tazas ocultaba mis pensamientos y la gente entraba y salía sin notar que yo estaba rota. Esa tarde estaba sentada junto a la ventana con las manos temblando alrededor de una taza de café frío cuando lo vi por primera vez. Un hombre elegante pero vencido con un traje caro y unos ojos que parecían no haber dormido en años. No sabía que era un CEO ni que el mundo lo consideraba exitoso, solo vi a alguien tan cansado como yo, alguien que también había perdido algo importante. Él se sentó frente a mí por casualidad, o eso creí, y cuando nuestras miradas se cruzaron sentí esa incomodidad extraña que aparece cuando dos almas heridas se reconocen sin hablar. Fue entonces cuando le dije esa frase que ni yo sabía que iba a salir de mi boca, y vi como su rostro se endurecía como si alguien hubiera tocado una herida abierta. No me respondió de inmediato, solo bajó la mirada y suspiró, y en ese silencio entendí que no estaba sola en mi dolor, que existían otras formas de abandono además de la muerte. Ese fue el comienzo de algo que jamás imaginé, porque yo no buscaba amor ni compañía, solo quería sobrevivir a otro día más sin romperme. Pero el destino tiene una forma cruel y hermosa de unir a las personas equivocadas en el momento exacto, y mientras afuera el mundo seguía girando, dentro de ese café dos desconocidos comenzaron a compartir una tristeza que cambiaría nuestras vidas para siempre. No pensé que volvería al mismo café al día siguiente, pero mis pies me llevaron solos como si mi corazón hubiera tomado una decisión sin consultarme. Él ya estaba allí sentado en la misma mesa, con la misma mirada cansada y el mismo silencio pesado alrededor de sus hombros, y cuando me vio no sonrió, solo asintió levemente como si supiera que yo regresaría. Me senté frente a él sin pedir permiso porque había algo entre nosotros que no necesitaba palabras. El café llegó pero ninguno lo tocó y fui yo quien rompió el silencio porque después de años de guardarme todo ya no tenía fuerzas para fingir. Le dije que mi esposo no murió, que simplemente se fue y que eso a veces dolía más porque no había una tumba donde dejar flores ni un final al que aferrarme. Él levantó la mirada lentamente y por primera vez vi algo distinto en sus ojos, no tristeza sino culpa, como si cargara con un peso que no le pertenecía solo a él. Me confesó que había construido una empresa enorme, que todo el mundo lo admiraba pero que cada noche regresaba a un apartamento vacío donde el éxito no servía de nada. Dijo que había sacrificado personas, promesas y hasta a sí mismo por llegar a la cima y que ahora no sabía cómo bajar. Mientras hablaba me di cuenta de que su soledad era tan profunda como la mía aunque viniera de un lugar diferente. Yo perdí a alguien que amaba y él se perdió a sí mismo, y aún así ambos estábamos ahí sentados preguntándonos cómo seguir respirando. El tiempo pasó sin notarlo y el café se llenó de gente pero para mí solo existía esa mesa y esa confesión silenciosa que nos estaba uniendo. No hubo coqueteo ni promesas, solo dos almas cansadas encontrando descanso en la honestidad. Cuando nos despedimos sentí miedo porque algo dentro de mí despertaba después de mucho tiempo, y ese algo no estaba listo para amar pero tampoco quería volver a esconderse. Esa noche soñé con Daniel por primera vez sin llorar, y al despertar entendí que conocer a ese hombre no era una traición a mi pasado sino un paso hacia mi propia sanación. Los días siguientes se convirtieron en encuentros breves pero intensos, conversaciones profundas entre sorbos de café y miradas largas que decían más que cualquier palabra. Yo le conté cómo aprendí a vivir sola, cómo el silencio de la casa se volvió mi enemigo y mi refugio al mismo tiempo, y él me habló de juntas interminables, de decisiones frías y de un corazón que había aprendido a cerrarse para no sentir. Poco a poco dejé de verlo como un extraño y comencé a verlo como alguien que entendía mi dolor sin juzgarlo, pero también sabía que acercarme a él era peligroso porque las personas rotas no siempre saben amar sin lastimar. Y aún así cada vez que se iba sentía ese vacío familiar que juré no volver a sentir jamás. Sin darme cuenta estaba cruzando una línea invisible entre la compañía y el apego, y el destino, como si se burlara de mí, estaba preparando una verdad que cambiaría todo lo que creía estar construyendo con él. La verdad llegó de una forma cruel y silenciosa, como llegan las cosas que más duelen.
no fue por su boca ni por una confesión voluntaria sino por una conversación ajena que escuché sin querer. Estaba entrando al café cuando oí su nombre pronunciado con respeto excesivo, el CEO, dijeron, el hombre que salvó la empresa de la quiebra. Y sentí como el aire se me escapaba de los pulmones porque de pronto entendí por qué su cansancio no era solo emocional sino también una carga de poder, dinero y decisiones que yo no podía imaginar. Me senté frente a él ese día con una distancia que no había existido antes y él lo notó de inmediato, me preguntó si estaba bien y por primera vez le mentí diciendo que sí, porque no sabía cómo decirle que me sentía pequeña frente a su mundo, que temía convertirme en una pausa agradable en su vida perfecta, algo que se disfruta y luego se olvida. Mientras él hablaba de números y proyectos yo recordaba a Daniel y cómo también empezó a ausentarse emocionalmente antes de irse, y ese paralelismo me llenó de miedo. Quise huir antes de volver a ser abandonada, pero algo me detuvo. Quizás su manera torpe de intentar explicarse o la honestidad cruda con la que admitió que el éxito no le había enseñado a ser feliz. Esa tarde caminamos juntos sin rumbo por la ciudad, sin choferes ni oficinas. La verdad llegó de una forma cruel y silenciosa, como llegan las cosas que más duelen. No fue por su boca ni por una confesión voluntaria sino por una conversación ajena que escuché sin querer. Estaba entrando al café cuando oí su nombre pronunciado con respeto excesivo, el CEO, dijeron, el hombre que salvó la empresa de la quiebra. Y sentí como el aire se me escapaba de los pulmones porque de pronto entendí por qué su cansancio no era solo emocional sino también una carga de poder, dinero y decisiones que yo no podía imaginar. Me senté frente a él ese día con una distancia que no había existido antes y él lo notó de inmediato, me preguntó si estaba bien y por primera vez le mentí diciendo que sí, porque no sabía cómo decirle que me sentía pequeña frente a su mundo, que temía convertirme en una pausa agradable en su vida perfecta, algo que se disfruta y luego se olvida. Mientras él hablaba de números y proyectos yo recordaba a Daniel y cómo también empezó a ausentarse emocionalmente antes de irse, y ese paralelismo me llenó de miedo. Quise huir antes de volver a ser abandonada, pero algo me detuvo. Quizás su manera torpe de intentar explicarse o la honestidad cruda con la que admitió que el éxito no le había enseñado a ser feliz. Esa tarde caminamos juntos sin rumbo por la ciudad, sin choferes ni oficinas. Solo dos personas normales intentando entender qué significaban el uno para el otro. Me habló de su infancia humilde, de cómo prometió nunca volver a pasar hambre y cómo esa promesa lo convirtió en prisionero de su ambición. Yo le conté que siempre fui la fuerte, la que sostenía a todos, y que cuando Daniel se fue nadie me sostuvo a mí. Nuestras palabras se mezclaron con el ruido de la calle y por un momento sentí paz, pero la paz no dura cuando el miedo vive dentro. Esa noche no pude dormir, porque mi mente repetía una sola pregunta: ¿qué pasa cuando dos personas rotas se apoyan demasiado una en la otra? Al día siguiente decidí poner límites, le dije que no podía seguir viéndolo tan seguido, que necesitaba protegerme. Y vi en sus ojos algo que no esperaba, no enojo ni orgullo herido, sino tristeza genuina. Me dijo que entendía y que no quería ser otra herida en mi historia. Esa frase me rompió porque significaba que él también se estaba involucrando más de lo que planeaba. Pasaron días sin vernos y mi mundo volvió a ser silencioso y gris, pero ahora el silencio dolía más porque conocía la alternativa. Cuando finalmente volvió a buscarme no lo hizo con flores ni promesas sino con una verdad cruda. Tenía miedo de sentirse humano otra vez. Miedo de necesitar a alguien, y mientras lo escuchaba comprendí que yo también tenía miedo de amar a alguien que podría irse no por falta de amor sino por exceso de responsabilidades. Nos quedamos ahí mirándonos como si el tiempo se hubiera detenido, sabiendo que lo que estaban haciendo entre nosotros no era sencillo ni seguro, pero sí real, y en ese instante tomé una decisión que cambiaría mi camino. Decidí no huir esta vez, aunque el precio fuera alto, porque vivir escondida también era una forma lenta de morir. Decidir no huir no significó que el miedo desapareciera, al contrario, se volvió más ruidoso, más presente en cada gesto y en cada silencio. Acepté seguir viéndolo pero con una cautela que a veces dolía más que la distancia. Comenzamos a compartir pequeños momentos fuera del café, caminatas cortas, cenas sencillas en lugares donde nadie lo reconocía y donde yo podía fingir que su mundo no existía. Él se esforzaba por ser normal y yo por no idealizarlo. Pero la verdad es que ambos estábamos aprendiendo a caminar sobre un terreno frágil. Una noche me invitó a su apartamento y dudé antes de aceptar porque ese paso significaba cruzar una línea que no sabía si podría desandar. El lugar era elegante y frío, con grandes ventanales y muebles impecables que no contaban historias. Me di cuenta de que ese espacio reflejaba su vida, ordenada por fuera, vacía por dentro. Me ofreció vino y hablamos durante horas sentados en el suelo porque el sofá parecía demasiado distante para una
Conversación honesta, me confesó que había tenido relaciones superficiales después de alcanzar el éxito, personas que lo admiraban pero no lo conocían, y yo le hablé del miedo constante a ser reemplazable, a no ser suficiente para que alguien se quedara. Cuando nuestras miradas se encontraron sentí esa conexión peligrosa que no necesita contacto físico para quemar. No hubo besos esa noche, solo una cercanía emocional que me dejó temblando al volver a casa. Los días siguientes fueron intensos, mensajes tardíos, llamadas breves cargadas de silencios significativos, y yo comencé a notar cambios en mí. Me arreglaba un poco más, sonreía sin darme cuenta y por primera vez en mucho tiempo el futuro no me parecía una amenaza constante, pero la felicidad siempre viene acompañada de pruebas. Una mañana lo vi distante, su voz sonaba tensa y sus mensajes se volvieron cortos, supe que algo pasaba antes de que él lo dijera. Finalmente me confesó que su empresa atravesaba una crisis importante y que necesitaba enfocarse por completo. Esas palabras despertaron una herida antigua porque sonaban demasiado similares a las excusas que Daniel solía dar antes de irse. Intenté ser comprensiva pero por dentro sentía que el abandono se acercaba otra vez. Discutimos por primera vez, no con gritos sino con palabras medidas que dolían igual. Le dije que no quería ser una opción secundaria y él respondió que no sabía cómo equilibrar su vida sin perderlo todo. Esa noche lloré como no lo hacía desde que me quedé sola, no por él solamente sino por mí, por todas las veces que acepté menos de lo que merecía por miedo a quedarme sin nada. Pasaron semanas difíciles. Nos veíamos poco y cuando lo hacíamos la tensión era palpable. Yo luchaba entre apoyarlo y protegerme hasta que un día recibí una llamada inesperada de su asistente pidiéndome que fuera a la oficina. Dudé pero algo me dijo que debía ir. Al llegar vi a un hombre distinto, agotado, vulnerable. Sin máscaras me dijo que estaba a punto de perder una parte importante de la empresa y que por primera vez no le importaba tanto el dinero como la sensación de estar perdiéndose a sí mismo otra vez. Me pidió perdón por haberse alejado y me confesó que no sabía amar sin sentirse culpable. En ese momento entendí que el amor no siempre llega en condiciones perfectas, a veces llega para enseñarnos a negociar con nuestros miedos. Lo abracé sin pensar y sentí como su cuerpo se relajaba como si ese gesto simple fuera un refugio largamente esperado. No prometimos nada grandioso, solo decidimos intentarlo de nuevo con honestidad, sabiendo que el camino no sería fácil. Al salir de esa oficina sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la viuda esperando ser salvada ni la mujer rota buscando consuelo. Estaba eligiendo conscientemente quedarme y esa elección, aunque aterradora, me hizo sentir más viva que nunca. Quedarnos no significó que todo se volviera fácil, significó que empezamos a vernos sin filtros, con las heridas abiertas y las expectativas claras, y eso a veces duele más que la incertidumbre. Comenzamos a pasar más tiempo juntos de una forma más cotidiana, no solo en momentos intensos sino en silencios compartidos, en mañanas lentas y en noches donde el cansancio hablaba por nosotros. Me di cuenta de que amar a alguien como él implicaba aceptar que su mente nunca descansaba del todo, incluso cuando su cuerpo estaba presente, y él empezó a comprender que mi aparente fortaleza escondía un miedo profundo a ser dejada atrás. Un domingo me invitó a acompañarlo a un evento empresarial y acepté aunque sabía que ese mundo no era el mío. Me sentí invisible entre trajes caros y conversaciones vacías, y aunque él intentó incluirme supe que estaba dividida entre dos realidades. Al volver a casa le dije que no quería vivir a su sombra y él guardó silencio por un largo momento antes de admitir que nunca había pensado cómo su vida afectaba a quienes lo rodeaban. Esa conversación marcó un punto de quiebre porque dejó de darme excusas y empezó a darme espacio real, pero el pasado no se queda quieto solo porque uno quiere avanzar. Una noche soñé con Daniel de nuevo, no con el hombre que amé sino con el que se fue, y desperté con una culpa pesada que no podía ignorar. Me pregunté si estaba usando este nuevo vínculo para llenar un vacío que nunca se cerraría. Decidí hablarlo con él y temblé al confesarle que aún cargaba con preguntas sin respuesta sobre mi matrimonio. Esperaba incomprensión pero encontré algo distinto. Me escuchó sin interrumpir, sin celos ni juicios, y me dijo que no competía con un fantasma, que solo quería ser honesto conmigo y con lo que sentía ahora. Esas palabras me liberaron de una culpa que no sabía cómo soltar. Poco después recibí una llamada inesperada. Era Daniel, su voz sonaba distante pero real. Me dijo que estaba bien, que había construido otra vida y que necesitaba cerrar ese capítulo conmigo. Colgué el teléfono con las manos temblando porque por primera vez tuve un final, no el que soñé pero sí uno definitivo. Lloré durante horas, no por amor sino por la versión de mí que se quedó esperando. Cuando se lo conté él me abrazó sin palabras y entendí que el cierre no siempre trae alivio inmediato, a veces trae dolor necesario. Después de esa llamada algo cambió entre nosotros. Me sentí más ligera pero también más consciente de lo que estaba en juego. Él comenzó a cuestionarse su ritmo de vida, a delegar,
a llegar más temprano a casa, pequeños gestos que decían más que cualquier promesa. Pero el miedo no desapareció del todo, solo se transformó en una pregunta constante: ¿estábamos construyendo algo real, o solo descansando el uno en el otro antes de la próxima tormenta? La respuesta no llegó de inmediato. Pero por primera vez no me asustaba esperar. Porque ya no estaba sola esperando, estaba caminando junto a alguien que también estaba aprendiendo a quedarse. La calma que comenzamos a construir no fue silenciosa sino consciente, hecha de decisiones pequeñas y renuncias reales. Él empezó a cancelar reuniones innecesarias y yo dejé de cancelar mis emociones. Aprendimos a decir lo que dolía antes de que se convirtiera en distancia, pero el mundo exterior no se detiene solo porque dos personas intenten sanar. Su empresa finalmente se estabilizó y con ello regresaron los viajes, las ausencias y las noches largas. Esta vez no huyó ni me escondió la verdad. Me explicó cada paso y aún así sentí como el miedo se sentaba a mi lado en cada despedida. Me descubrí observándolo mientras dormía antes de un viaje importante, preguntándome si algún día ese cansancio volvería a ganarle. Decidí acompañarlo a una ciudad lejana por primera vez y ese viaje fue un espejo de nuestra relación. Hoteles impersonales, agendas apretadas y pequeños momentos robados donde volvíamos a encontrarnos. Lo vi en su elemento, seguro, respetado. Y por primera vez no me sentí fuera de lugar sino orgullosa. Pero también vi el precio que pagaba, su sonrisa automática, su espalda tensa, su necesidad constante de control. Una noche explotó en silencio, no con gritos sino con un colapso que me dejó helada. Lo encontré sentado en el suelo del baño con la cabeza entre las manos admitiendo que tenía miedo de perderlo todo otra vez. Me senté a su lado y entendí que amar también es sostener cuando el otro se quiebra. No tenía soluciones ni discursos, solo mi presencia. Al regresar a casa algo dentro de mí cambió. Ya no me preguntaba si se iría sino si yo estaba dispuesta a quedarme incluso cuando quedarse implicaba sacrificios. Comencé a recuperar partes de mí que había dejado dormidas, volví a escribir, a salir sola, a recordar quién era antes de convertirme en esposa abandonada y luego en compañera cautelosa. Él celebró esos cambios sin sentirse amenazado y eso me sorprendió. Pero justo cuando la estabilidad parecía posible apareció una propuesta que lo cambiaría todo, una expansión internacional que requería mudarse por tiempo indefinido. Cuando me lo dijo vi en su rostro la misma mezcla de ilusión y culpa. No me pidió una respuesta inmediata y yo agradecí ese respeto. Pasé noches enteras preguntándome si estaba lista para empezar de cero en otro país o si estaba a punto de perderme otra vez por amor. El miedo regresó con fuerza pero esta vez no me paralizó. Comprendí que la decisión no debía tomarse desde el abandono pasado sino desde la mujer que era ahora. Cuando finalmente hablamos no lloré ni supliqué, le dije que necesitaba tiempo para decidir porque por primera vez mi vida también importaba. Vi alivio y amor en sus ojos, y en ese instante supe que algo había cambiado profundamente entre nosotros. Ya no éramos dos personas aferrándose para no caer, éramos dos individuos aprendiendo a elegir, incluso cuando elegir significaba enfrentar la posibilidad de separarse, y esa madurez, aunque dolorosa, fue el verdadero inicio de nuestra historia. El tiempo que pedí no fue para alejarme de él sino para acercarme a mí misma. Pasé días caminando sin rumbo, escribiendo en cafés distintos, recordando quién era antes de que el abandono definiera cada una de mis decisiones. Entendí que si aceptaba mudarme no debía hacerlo por miedo a perderlo sino por deseo genuino de compartir una vida, y si decidía quedarme tampoco sería una huida sino una elección consciente. Cuando finalmente le di mi respuesta no fue la que él esperaba pero sí la que ambos necesitábamos. Le dije que no me mudaría de inmediato, que quería construir algo propio antes de seguirlo a cualquier parte del mundo. Temblé al decirlo porque antiguamente esa honestidad me habría costado una despedida. Pero esta vez ocurrió algo distinto, me escuchó con atención y aunque vi decepción también vi respeto. Me dijo que admiraba mi valentía y que no quería que yo repitiera los sacrificios que él había hecho en el pasado. Acordamos intentar una relación a distancia temporal. Sin promesas idealizadas ni planes forzados, las primeras semanas fueron duras. La ausencia física reavivó viejos fantasmas y cada llamada terminaba con un nudo en la garganta, pero también hubo algo sanador en extrañarnos sin rompernos. Comencé un pequeño proyecto personal, un espacio creativo que me devolvió la sensación de propósito, y él, desde lejos, se convirtió en mi mayor apoyo sin invadir mi proceso. Aprendimos a comunicarnos de verdad, a decir cuando algo dolía y cuando el miedo aparecía. Una noche discutimos por primera vez a distancia, no por celos sino por cansancio. Ambos agotados por sostener dos mundos, pensé que esa sería la grieta final pero ocurrió lo contrario. Nos permitimos ser vulnerables sin culpar al otro. Meses después volvió por unos días y al verlo en el aeropuerto sentí una emoción distinta, no la ansiedad de antes sino una calma profunda.
Nos abrazamos largo rato sin palabras y comprendí que el amor había madurado en la distancia. Pasamos esos días hablando de todo y de nada, de futuros posibles y de límites claros. Me confesó que estaba reconsiderando su expansión, que había entendido que el éxito no valía si siempre implicaba dejar atrás lo que amaba. Yo no le pedí que renunciara a nada, solo le dije que quería caminar a su lado sin desaparecer en el intento. Al despedirnos no hubo promesas dramáticas, solo una certeza compartida de que estábamos construyendo algo real, y mientras lo veía irse supe que pasara lo que pasara, ya no era la mujer que esperaba frente a una ventana, estaba aprendiendo a sostener mi vida con ambas manos, con amor, con miedo y con una dignidad que nadie podría volver a arrebatarme. La espera dejó de sentirse como castigo y comenzó a sentirse como construcción. Cada día sin él se llenó de pequeñas victorias personales que antes no habría notado. Mi proyecto empezó a crecer lentamente y con él mi confianza. Ya no medía mi valor por la atención de nadie sino por la paz que sentía al final del día. Nuestras llamadas se volvieron menos frecuentes pero más profundas. Ya no hablábamos para calmarnos sino para compartir. Y en esa honestidad descubrí un amor más silencioso pero más firme. Un día me llamó con una voz distinta, no cansada ni tensa sino clara. Me dijo que había tomado una decisión difícil. Había rechazado una parte de la expansión y reorganizado su rol para estar presente de otra forma. No lo hizo por mí, dijo. Lo hizo porque no quería volver a perderse. Esas palabras me emocionaron más que cualquier promesa romántica. Cuando regresó definitivamente no hubo celebración grandiosa, solo una cena sencilla y una conversación larga sobre lo que vendría. Acordamos no apresurarnos, no mudarnos juntos de inmediato, no fusionar nuestras vidas sin antes respetar lo que cada uno había construido, y esa elección nos unió más de lo que la dependencia jamás habría hecho. Comencé a acompañarlo ocasionalmente a eventos, pero esta vez no me sentí invisible. Él me presentó con orgullo y yo caminé a su lado sin sentirme menos. También hubo retrocesos, días en los que el miedo regresaba sin aviso, discusiones pequeñas que revelaban heridas no cerradas. Pero ahora sabíamos detenernos antes de herirnos. Una tarde volvimos al café donde todo empezó y nos sentamos junto a la ventana. Él sonrió al recordar la frase que le dije aquel día y me confesó que en ese momento sintió que alguien lo veía de verdad por primera vez en años. Yo le respondí que jamás imaginé que esa frase sería el inicio de mi propia transformación. Mientras observaba a las personas pasar entendí que la vida no siempre devuelve lo que quita, a veces entrega algo distinto, no para reemplazar sino para enseñar, y aunque aún no sabía cómo terminaría nuestra historia, ya no necesitaba un final perfecto, porque había aprendido a vivir el presente sin miedo constante. Esa tarde, al mirarlo reír sin cansancio en los ojos, sentí una gratitud profunda no solo por él sino por la mujer que había tenido el valor de quedarse consigo misma, y supe que el amor verdadero no llega para salvarte sino para caminar contigo mientras aprendes a salvarte sola. Creí que ya había aprendido todo lo que el amor podía enseñarme, pero la vida siempre guarda una última lección cuando pensamos que el camino está claro. Una mañana desperté con una sensación extraña, no de miedo sino de claridad. Comprendí que por primera vez no estaba viviendo desde la herida sino desde la elección, y esa certeza me asustó más que cualquier abandono pasado, porque elegir implica responsabilidad. Él también estaba cambiando, lo veía más presente, más atento. Pero a veces esa presencia despertaba en mí el temor de perder el espacio que había conquistado. Comenzamos a hablar de convivencia y sentí como dos deseos opuestos chocaban dentro de mí, el deseo de compartirlo todo y el miedo de volver a desaparecer. Una noche se lo dije sin rodeos, que no quería convertirme en una extensión de su vida ni que él fuera el centro de la mía. Esperaba resistencia pero encontré comprensión. Me dijo que tampoco quería repetir viejos patrones y que estaba dispuesto a construir algo nuevo aunque fuera más lento. Esa conversación fue más íntima que cualquier gesto romántico, porque nos permitió decir verdades incómodas sin rompernos. Poco después recibí una propuesta inesperada relacionada con mi proyecto. Una oportunidad que implicaba viajar por mi cuenta. Cuando se lo conté vi orgullo en sus ojos pero también un reflejo de la inseguridad que yo solía sentir. Esa vez fue él quien tuvo que confiar, quien tuvo que aprender a soltar, y al hacerlo me demostró que el amor también sabe cambiar de rol. Durante ese viaje sentí una libertad profunda, no la libertad de estar sola sino la de ser completa. Hablábamos cada noche sin necesidad de explicarnos demasiado, y en esa distancia confirmamos que lo nuestro no dependía de la cercanía constante. Al regresar nos reencontramos con una emoción tranquila, sin urgencia, sin miedo. Comprendí que ya no necesitábamos pruebas dramáticas para sentirnos unidos. Una tarde lluviosa, mientras caminábamos sin prisa, me tomó la mano y me preguntó si estaba lista para compartir una vida sin promesas grandiosas pero con presencia real. No hubo anillo ni discurso,
solo una pregunta honesta, y al responderle que si sentí una paz distinta, no la euforia del comienzo sino la solidez de algo elegido con conciencia. Supe entonces que el amor no siempre llega para borrar el pasado sino para integrarlo, para recordarte que puedes amar sin perderte, y mientras seguíamos caminando entendí que la historia que estaba viviendo no era un reemplazo de lo que perdí, era la evolución de quien me convertí al atreverme a quedarme, primero conmigo y luego con él. Hoy puedo mirar atrás sin dolor ni arrepentimiento. La ventana del café donde todo comenzó sigue en mi memoria como un portal hacia la mujer que fui y hacia la que elegí ser. A veces cierro los ojos y escucho mi voz diciendo aquella frase que abrió todo: ¿te ves cansado? Como mi esposo antes de irse, y sonrío porque ahora sé que la frase no fue solo un reflejo de dolor sino el inicio de mi fuerza. Él sigue a mi lado, no perfecto, no sin miedo, pero presente, y juntos hemos aprendido a sostenernos sin ahogarnos, a amar sin depender, a caminar con honestidad y vulnerabilidad. Hemos reído y llorado, hemos discutido y reconciliado, y cada pequeño gesto construye una vida que no sustituye el pasado sino que lo honra y lo transforma. He aprendido que la soledad, cuando se enfrenta con valor, puede convertirse en la maestra más sabia, que el miedo no es enemigo sino guía, y que el amor verdadero no llega para rescatarte de ti misma sino para acompañarte mientras descubres quién eres. Cada día es una elección consciente y elegirlo a él, elegirme a mí, elegir vivir con plenitud aunque el futuro sea incierto, es el regalo más grande que jamás pensé recibir. La ventana del café ya no me define, sino que me recuerda que incluso en los momentos más rotos de nuestra vida, hay oportunidad de reconstrucción, de conexión, de esperanza, y que a veces el milagro más grande no es ser salvado por alguien, sino encontrar la fuerza para quedarte, para amar y para vivir plenamente, con todo el corazón abierto, listo para cada nuevo amanecer junto a él. Y conmigo misma, consciente de que la vida siempre continúa, y que cada elección hecha desde la verdad nos acerca a la paz que tanto buscamos.